¿Qué alternativas tenemos al plazo fijo que nos permitan generar 50.000 pesos diarios sin demasiadas complicaciones? Hoy vamos a ver 10 alternativas que compiten contra el plazo fijo tradicional en pesos y el plazo fijo UVA que nos permiten generar mayores rendimientos. Para esto vamos a utilizar fondos comunes de inversión. Te voy a decir exactamente cuánto están pagando, qué plataformas utilizar y cuánto capital necesitas para generar 50.000 pesos diarios. Déjame la palabra estrategia en la caja de comentarios y te hago un video específico donde combino estos fondos con el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA para multiplicar exponencialmente los rendimientos. Número 1. ADACAP Financiamiento Megra. Este es un fondo muy interesante porque tiene como objetivo no ganarle al plazo fijo como tal, sino ganarle a la caución, al plazo fijo bursátil. Su foco está principalmente en eso, en ganarle al plazo fijo de la bolsa, la caución. Aunque, lógicamente, al intentar ganarle a la caución, también inevitablemente le termina ganando al plazo fijo tradicional en pesos. Porque es un fondo que está buscando justamente eso, generar rendimientos fijos por encima de lo que sería, en este caso, la caución, que a la vez puede competir con el plazo fijo tradicional en pesos. ¿Y en qué invierte principalmente este fondo? El principal activo dentro de lo que sería la composición total de este fondo son los cheques de pago diferido. Es decir, estamos ante un fondo que se centra en el financiamiento y tiene a los cheques de pago diferido como el principal instrumento. Pero también existen pagarés, fideicomisos y otros activos también financieros que lo que buscan justamente es generar una renta fija por medio de la deuda y con esos intereses que genera, por ejemplo en el caso de los cheques de pago diferido, obtener un rendimiento por encima de lo que sería el rendimiento de la caución. En otras palabras, estamos invirtiendo de manera, entre comillas, diversificada entre diferentes activos de financiamiento, donde el principal activo hoy son los cheques de pago diferido. Y lo interesante de este fondo es que el rescate es a 24 horas, es decir, tenemos el dinero prácticamente disponible al día siguiente del rescate. Esta es una gran ventaja con respecto al plazo fijo donde como mínimo tenemos que dejarlo a 30 días. Acá el capital mínimo para poder comenzar a invertir en este fondo es de 1.000 pesos y el riesgo es medio. ¿Por qué es un riesgo medio y no un riesgo bajo como lo sería el plazo fijo tradicional en pesos? Porque acá estamos ante una deuda. Estamos ante deuda garantizada, pero no deja de ser una deuda y Argentina es un país que tiene una morosidad muy alta. Si bien la mayoría de estas deudas están garantizadas o tienen algún aval o tienen alguna protección, siempre está el riesgo latente y de ahí que lo considere algo de riesgo medio. ¿Cuánto podría llegar a rendir este fondo? En base a los últimos resultados y haciendo una proyección de cara a los próximos 12 meses, recordad, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y esto es simplemente a título informativo, podríamos llegar a obtener un 33,60% en base a los últimos valores presentados por este fondo. Un 33,60% comparado con el plazo fijo que más está pagando hoy, que está entre un 25 y un 26%, es realmente una diferencia muy importante. Y además estamos ante un instrumento que enfoca la generación de rendimientos desde otro punto de vista, el financiamiento. ¿Qué plataforma ofrece este fondo? La plataforma oficial donde vas a encontrar este fondo es asset.ad-mediocap.com.ar. Pero también puedes utilizar un broker que tenga los fondos de AdCap incluido en su listado. No son muchos los brokers que los ofrecen, pero directamente si no puedes entrar a su página oficial y ahí mismo suscribir este fondo. Número 2. Compass Desarrollo Argentino. Este es un fondo muy interesante porque estamos ante una alternativa que apuesta por el desarrollo del país, específicamente de las economías regionales. Y acá
hace foco este fondo en el largo plazo. Al enfocarse tanto en lo que sería el desarrollo argentino, apuesta en el largo plazo a el desarrollo general de la economía, siempre pensando en las economías regionales y la infraestructura. Esto hace que su principal activo sean los bonos provinciales, algo muy diferente a lo que venimos viendo en otras alternativas de fondos que pueden estar en el mercado, que generalmente se enfocan en lo que sería renta nacional. Acá estamos en renta provincial. El foco acá están en bonos provinciales y también tenemos algo de obligaciones negociables, es decir, deuda privada. Esto hace que sea un fondo totalmente diferente y muy interesante para aquellos que creen que las economías regionales pueden llegar a generar los mayores rendimientos hoy. Acá el rescate es a 48 horas, es decir, más o menos 3 días calculable desde el momento en que rescatas el fondo para acceder a tu dinero, lo cual sigue siendo mucho mejor que esperar 30 días para el plazo fijo, aunque lógicamente tenés que dejar tu dinero un lapso de tiempo mínimo para generar los rendimientos. Acá el capital mínimo necesario para comenzar a generar ingresos es de 1.000 pesos y el riesgo es medio. ¿Por qué riesgo medio? Porque seguimos igual ante deuda de carácter local. Por tal motivo puede haber cualquier problema con alguna de las provincias y podemos no cobrar, pero sí que nos hagan un recorte o un ajuste muy importante. Lógicamente, puede que tampoco cobremos, pero generalmente, teniendo en cuenta los últimos años y los casos más extremos, lo que principalmente se hace es ajustar la deuda. Por eso el riesgo es intermedio. ¿Cuánto se proyecta en los próximos 12 meses de rendimiento? Más o menos, teniendo en cuenta los últimos datos, un 35,04%. Este es el rendimiento proyectado. Puede cumplirse o puede que no, porque recordad que estamos ante fondos de inversión y esto hace que no tengamos una rentabilidad fija en sí, sino que la rentabilidad acá sea variable y dependa de la administración del fondo. Por eso es muy importante que verifiques siempre antes de invertir cuánto está generando el fondo y chequees cómo está invirtiendo tu dinero. ¿En qué plataforma podemos encontrar este fondo? La plataforma oficial es latam.vincicompass.com. Si no, también puedes buscar este fondo en cualquier broker que ofrezca los fondos Compass. Número 3, IAM Renta Plus. Acá estamos ante un fondo que lo que busca es la protección del capital, tanto contra la inflación como contra la devaluación. Es un fondo específico de protección. Acá lo que se busca es conservar el capital al máximo. No importa si se dispara la inflación o si la devaluación se encamina a su peor momento. Este fondo busca siempre reequilibrarse para obtener esa protección del capital. Hoy por hoy, su principal activo es el bono Bonser, que es un bono que básicamente ajusta por inflación. De ahí que hoy su foco esté puesto en la cobertura contra la inflación, pero esto no quiere decir que solamente tenga el bono Bonser, sino que tiene otros bonos de tipo hard dollar, es decir, que tienen cobertura contra la devaluación, pero su principal activo hoy es el Bonser. Esto nos da el indicio de que este fondo hoy lo que busca principalmente es la protección contra la inflación y la protección contra la devaluación queda en segundo plano. Pero sigue invirtiendo en bonos que están atados al dólar para también proteger parte del capital con respecto a algún salto devaluatorio. Pero en el caso de que este fondo considere que lo principal es la devaluación, va a cambiar estos activos por aquellos activos que te cubran mejor contra lo que sería el efecto del dólar. Acá el rescate es a 24 horas, tenemos la plata disponible prácticamente de inmediato, algo muy bueno si lo comparamos contra el plazo fijo tradicional en pesos. El mínimo es de 1.000 pesos y el riesgo es bajo porque estamos principalmente ante activos de renta fija que ajustan por inflación y todos esos activos están puestos dentro de una bolsa administrada de manera tal que se va reestructurando de acuerdo a la protección del momento. ¿Cuánto es el rendimiento esperado, proyectado para los próximos 12 meses en base al último dato y todos los datos históricos recientes?
más o menos un 36,36%. Recordad, esto siempre tenés que verificarlo al momento de invertir porque cambia. No es renta fija como tal, no vamos a recibir un monto fijo, un interés fijo como en el caso del plazo fijo, sino que esto varía de acuerdo a la administración. ¿En qué plataforma puedo adquirir este fondo? El fondo ya tiene su propia página web, pero realmente no anda muy bien últimamente la plataforma de IAM, por lo que es mucho mejor ir a través de algún broker que ofrezca este fondo. Prácticamente todos los brokers principales ofrecen este fondo. Te pongo un ejemplo, portafoliopersonal.com. Ese es un broker en el cual puedes encontrar este fondo, pero realmente también, por ejemplo, en Bull Market lo podés encontrar. Cualquier agregador de fondos te sirve para suscribirte a este fondo. Otro ejemplo, Ecovalores. Cualquiera de los tres te sirve hoy por hoy mejor que la página oficial porque realmente no están dando muy bien. Número 4, Dracma Renta Ahorro. Acá estamos ante un fondo muy interesante por el hecho de que busca cierta diversificación. En términos generales busca diversificar un poco dentro de lo que sería la gama de activos de renta fija. Busca, sí, generar un buen interés, un interés que supere la media, pero siempre diversificado en diferentes activos de renta fija. Por eso invierte en bonos que ajustan por inflación, en LECAPs, en LESER, en BONCAPs, incluso en cauciones. Diversifica en un montón de activos de renta fija. Pero de acuerdo a su composición, hoy por hoy el activo principal son las LECAPs. Esto nos da a entender que está buscando obtener el máximo rendimiento posible. Y este rendimiento, justamente teniendo en cuenta las letras de capitalización, está por encima de lo que estaría pagando hoy el plazo fijo tradicional en pesos. De ahí lo interesante del fondo Dracma, porque estamos obteniendo rendimientos que a la vez están generando el efecto del interés compuesto sin que nosotros tengamos que hacer nada. Reinvierte automáticamente los intereses generando ese efecto del interés compuesto y así obtener de cierta forma un rendimiento superior al plazo fijo sin que este sea el objetivo principal del fondo. El rescate es a 24 horas, el mínimo es de 1.000 pesos y el riesgo acá es medio. ¿Por qué el riesgo es medio? Porque tiende a buscar rendimientos por encima de la media y por tal motivo pone un poco de presión sobre la cartera y no se centra solamente en activos seguros, sino en aquellos activos que te pueden generar un poquito más de rendimiento. Incluso puede invertir en renta variable de ser necesario, aunque no es el foco actualmente. ¿Cuál es el rendimiento esperado? La proyección para los próximos 12 meses, teniendo en cuenta el último resultado y los históricos, recordad, siempre hay que verificarlo al momento de invertir, es de un 37,20%. Estos resultados no están garantizados, son fondos y la renta que se obtiene es variable, no es fija como en el caso del plazo fijo. ¿Qué plataforma puedo utilizar? Puedes utilizar la plataforma oficial que es dracmafondos.com. Número 5, Superfondo Renta Pesos. Acá estamos ante uno de los principales fondos del Banco Santander que realmente está ofreciendo rentabilidades muy interesantes. Acá el foco está puesto principalmente, y teniendo en cuenta los últimos activos y los principales activos puestos en este fondo, es un fondo que busca protegerte contra la inflación principalmente hoy, aunque también busca cierta protección contra la devaluación, pero momentáneamente, en este momento, su foco está puesto en la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque su activo principal hoy en cuanto a capitalización es el bono Boncer, un bono que ajusta por inflación. Y es un fondo que está invirtiendo muy fuerte en este tipo de bonos, incluso lessers, por lo tanto está más encaminado al tema de la inflación. El rescate es a 24 horas, el mínimo es de 1.000 pesos y el riesgo es medio. ¿Por qué? Porque realmente es un fondo que, si bien busca la protección contra la inflación, también busca con un poco de exigencia obtener ciertos rendimientos, es decir, una tasa que sea un poco superior a lo que sería la inflación. Acá estaríamos comparando este fondo con lo que sería el plazo fijo UVA. Incluso podrías compararlo con el plazo fijo UVA del Banco Nación, que hace pagos cada 30 días. Ese nuevo plazo fijo UVA que salió
recientemente al mercado. Acá, como estamos yendo contra la inflación, puedes hacer la comparativa directa contra ese plazo fijo UVA para ver si te conviene o no te conviene este fondo. ¿Cuánto se proyecta en cuanto a rendimientos para los próximos 12 meses teniendo en cuenta los últimos datos presentados? Aproximadamente un 38,76%. Recordá, esto hay que verificarlo siempre al momento de invertir. ¿Dónde puedo invertir? ¿Dónde puedo acceder a este fondo? Directamente en la web del Banco Santander, santander.com.ar. Número 6. Max Ahorro. Acá estamos directamente en un fondo que lo que busca es ganarle al plazo fijo. Está total y absolutamente enfocado en eso, en ganarle al plazo fijo tradicional en pesos, sea como sea. Más específicamente a la tasa Badlar, que sería el promedio de lo que están pagando todos los bancos privados en el plazo fijo tradicional en pesos. En sí, es un fondo que lo que busca es eso, específicamente ganarle al plazo fijo tradicional, por lo que podés comparar la tasa que te está pagando tu banco en ese plazo fijo tradicional contra este fondo para ver cuál de los dos te conviene más. ¿Cuál es el principal activo acá? Acá es el bono BONCAP, que es un bono que tiene capitalización y por tal motivo estamos obteniendo el efecto del interés compuesto también dentro de lo que sería este fondo sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Nosotros ponemos la plata, el administrador se encarga de hacer generar los máximos rendimientos posibles para ganarle al plazo fijo. Acá lo interesante es que estamos ante un fondo que directamente busca ganarle de manera activa al plazo fijo. Y encima el rescate es a 24 horas, por tal motivo prácticamente tenemos la plata disponible en el momento. El mínimo es de 1.000 pesos y acá el riesgo es bajo. Si bien está invirtiendo en diferentes activos, lo hace principalmente en lo que sería renta pública y por tal motivo esto baja drásticamente el riesgo. ¿Cuál es el rendimiento esperado para los próximos 12 meses? Teniendo en cuenta los últimos resultados y haciendo una proyección, recordad, esto hay que verificarlo al momento de invertir porque nadie sabe realmente cuánto va a rendir el fondo y no es como en el plazo fijo donde tenemos una tasa establecida, sino que depende del manejo del fondo y de las condiciones del mercado, así que siempre verificarlo. Estamos hablando de un 38,88%. ¿Dónde puedo adquirir este fondo? Directamente en la web del fondo, max.capital. Número 7. Galileo Ahorro. Acá estamos ante otro fondo que lo que busca es activamente ganarle al plazo fijo tradicional en pesos. Y digo activamente porque realmente el objetivo del fondo planteado es ganarle al plazo fijo utilizando renta fija de corto plazo con baja volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente intenta ganarle al plazo fijo en cuanto a la tasa, sino tratar de ofrecer un riesgo similar, un instrumento que sea relativamente seguro en comparación también al plazo fijo. No busca agresivamente ganarle al plazo fijo, sino que busca dentro de los instrumentos de corto plazo con baja volatilidad ganarle al plazo fijo y de esa forma no solamente ofrecer una tasa superior a la del plazo fijo, sino también ofrecer una seguridad similar. Para esto invierte principalmente en el bono BONCAP, pero también invierte activamente en letras que son inversiones similares, pero de corto plazo. El rescate es a 24 horas, así que tenemos la plata disponible prácticamente de inmediato en comparación con el plazo fijo. El mínimo es de 1.000 pesos y acá el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en renta fija de corto plazo de baja volatilidad. ¿De cuánto es el rendimiento esperado? El rendimiento esperado, en base a el último dato presentado y con las proyecciones adecuadas, teniendo en cuenta el histórico, es de un 40,56%. Recordad, son fondos, no tenemos una tasa de interés garantizada. Acá estamos ante un activo que varía y el rendimiento cambia y depende mucho de la administración del fondo. Por lo tanto, siempre verifica cuánto está pagando el fondo al momento de invertir. ¿Qué plataforma puedo utilizar? Directamente la plataforma de Galileo. Realmente es una plataforma muy ágil, muy simple y muy fácil de utilizar si recién te estás metiendo en el mundo de los fondos. Es galileoargentina.com.ar. Número 8. Galileo Multimercado. Acá estamos ante un fondo que lo que busca es ganarle al plazo fijo UVA, es decir,
Es un fondo que busca activamente obtener una tasa real, una tasa que le gane a la inflación. De ahí que su objetivo sea ganarle al plazo fijo UVA y con esto lograr tener un rendimiento que sea positivo, una tasa real, es decir, que te cubra contra la inflación, pero que también puedas sacar una tasa real positiva. El activo principal en el que invierte hoy son los bonos Bonser, son bonos que ajustan por inflación y a la vez intentan obtener un rendimiento por encima. El rescate es a 24 horas, el mínimo es de 1.000 pesos y acá el riesgo es medio. ¿Por qué? Porque estamos buscando activamente superar a la inflación, lo cual no es tan fácil. El rendimiento estimado en base a el último dato que presentó el fondo y teniendo en cuenta el histórico es de un 47,04%. Recordá, si bien estoy haciendo la comparativa contra el plazo fijo UVA, acá no estamos obteniendo una tasa de interés fija, no estamos pactando una tasa de interés previa, sino que el fondo varía en función de la administración y de los activos que compongan el fondo. No tenemos un resultado garantizado, es un fondo común de inversión. Siempre verifica antes de invertir cuánto está generando, al menos en el histórico, ese fondo. La plataforma que podemos utilizar es la propia de Galileo, galileoargentina.com.ar. Número 9. Galileo Renta Fija. Acá estamos ante un fondo que invierte, te podría decir hoy, la mitad en instrumentos que te cubren contra la inflación y la otra mitad en instrumentos que buscan obtener rentabilidad. En otras palabras, estamos ante un fondo cuyo foco hoy es el rendimiento conjunto con una protección. Hoy su principal activo son los Bonser, los bonos que ajustan por ser, es decir, que te cubren contra la inflación por el lado de esa mitad que te decía del ajuste. Pero la otra mitad está enfocada en bonos Boncap, bonos de capitalización, letras que buscan obtener una tasa TAMAR. Tenemos bonos duales, en fin, tenemos alternativas del otro lado que lo que buscan son rendimientos. Y de ahí lo interesante de este fondo, porque estamos ante un fondo específico de renta fija cuyos activos están bastante bien equilibrados entre ajuste y rendimiento. El rescate es a 24 horas, el mínimo es de 1.000 pesos y acá el riesgo es medio, porque estamos ante un conjunto de activos que buscan protección pero también rentabilidad y por tanto metemos un poquito de estrés a la cartera. ¿Cuál es el rendimiento estimado en base a el último resultado presentado? Siempre hablando de los históricos. La proyección para los próximos 12 meses en base al último dato es de un 59,64%. ¿En qué plataforma puedo adquirir este fondo? En la plataforma oficial galileoargentina.com.ar. Número 10. WIS Capital Saving. Este es un fondo realmente muy poco conocido hoy por hoy en Argentina, pero muy interesante porque busca un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Foco principal, cubrirte contra la inflación y la devaluación, pero también busca un rendimiento por encima de todo esto. No solamente está enfocado en la protección del capital, sino en darle ese plus de rendimiento al margen de la protección que te pueda llegar a brindar de tu propio capital. Hoy por hoy el foco está puesto principalmente en las LESER, lo cual nos da a entender que también busca esa protección de corto plazo, de baja volatilidad, para disminuir el riesgo de la cartera. El rescate es a 24 horas, el mínimo es de 1.000 pesos y el riesgo es bajo, justamente porque invierte hoy por hoy mucho en letras. ¿Cuál es el rendimiento esperado para los próximos 12 meses? Teniendo en cuenta los últimos datos presentados del fondo y proyectado para los próximos 12 meses, un 66,36%. Recordá, acá no tenemos una tasa de interés pactada, es un fondo. El rendimiento varía y depende de la administración del fondo, de los activos y demás. Por lo tanto, siempre tenés que verificar el rendimiento antes de invertir. Es un fondo que podés compararlo hoy por hoy directamente con, por ejemplo, el plazo fijo UVA. El nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación puede ser una alternativa comparativa contra este fondo porque hoy por hoy tiene principalmente activos que buscan ganarle a la inflación.
¿Dónde puedo adquirir este fondo? Este fondo lo puedes adquirir directamente en la página principal del fondo, wiz.com.ar. ¿Cuánto capital necesito en cada uno de estos fondos para poder generar 50.000 pesos diarios? Algo así como 1,5 millones al mes de ingresos pasivos. En AdCap, 53 millones aproximadamente. En Compass, 51 millones. En IAM, 49 millones. En Drachma, 48 millones aproximadamente. En Superfondo, 46 millones. En Max Ahorro, 46 millones. En Galileo Ahorro, 44. En Galileo Multimercado, 38 millones. En Galileo Renta Fija, 30 millones. Y en el mejor de todos, Wiz, 27 millones. Unos $18.000 aproximadamente. ¿Qué pasaría si creo una cartera unificada? Si creo mi propio fondo de los fondos. De esta forma, podría llegar a obtener un rendimiento proyectado y estimado en base a una asignación igualitaria de mi capital entre los 10 fondos, es decir, distribuir de manera igualitaria el capital en cada uno. Si tenemos, por ejemplo, 1 millón de pesos, poner 100.000 pesos en cada uno, obtendría un rendimiento proyectado de un 47,74%. Recordad, esto basado en los últimos datos, es una proyección, puede o no cumplirse dependiendo del desenvolvimiento de cada uno de los fondos. Acá no estamos ante una renta fija previamente establecida, como en el caso del plazo fijo tradicional en pesos, donde nos dicen cuánto vamos a ganar de tasa de interés. Acá estamos ante fondos comunes de inversión, cuya rentabilidad depende de los activos que componen cada uno de estos fondos y de la administración que se haga. Para poder generar esos 50.000 pesos diarios, necesitamos unos 37 millones de pesos de capital, aproximadamente unos $26.000, para poder generar esos ingresos pasivos. En la descripción te dejo un link directo a este Excel para que puedas hacer tu propia investigación y puedas hacer tu propio análisis para determinar qué fondo te convence más en base a tu propio perfil inversor. Es una planilla de Excel totalmente gratuita que te dejo acá abajo, que puedes descargar de manera directa sin ningún problema para comenzar a hacer tus propios preparativos de cartera de inversión. Crear, por ejemplo, tu propio fondo con diferentes activos, porque no necesariamente tenés que invertir en estos fondos comunes de inversión. Puedes tomar cada uno de estos fondos, hacer un análisis de cuáles son los principales activos o qué activos te interesan y crear incluso tu propia cartera. Si quieres aprender cómo hacerlo, también te dejo un link acá abajo en la descripción para que aprendas a crear tu propia estrategia para generar ingresos pasivos. Tenés todo acá abajo en la descripción.